Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora en que estén escuchando este contenido. Con el gusto de saludarles, Juan José Galván González, en este su podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy, platicarles una cuestión de novedad, un tema novedoso, el tema de las partes relacionadas, los denominados estudios de precios de transferencia. Vamos a platicar hoy sobre pues esta figura de las partes relacionadas en la materia fiscal. Realmente representa una cuestión muy interesante, muy novedosa por el cumplimiento, por la obligación que representa esta figura de partes relacionadas. En ese sentido, vamos a platicar sobre las partes relacionadas en la materia fiscal en este episodio de podcast. Antes, pues para dar inicio y entrar ya en calor sobre este tema en particular, hay que recordar que tenemos una norma de información financiera, concretamente la C13, que me habla de lo que son las partes relacionadas. No en materia fiscal, todavía no me estoy metiendo en materia fiscal, pero la voy a utilizar de base y de fundamento para poder entender lo que se viene más adelante en la materia fiscal. Dicen las normas de información financiera que las partes relacionadas son o es toda persona física o entidad distinta a la entidad informante que, y aquí van los supuestos, directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controla o es controlada por o está bajo control común de la entidad informante. Este tema es importante. La NIF o las NIF me establece en la NIF B7, adquisición de negocios, ¿qué onda con el tema del control? En el tema de la consolidación, también de estados financieros, me dice, ¿qué onda con el tema de control? Ejerce influencia significativa sobre, es influida significativamente o está bajo influencia significativa común de la entidad informante. Ejerce control conjunto, es controlada conjuntamente o está bajo control conjunto común de la entidad informante. Estos tres supuestos, si ustedes se remiten al capítulo o a los capítulos que tenemos, a los episodios del beneficiario controlador, van a ver que estamos en presencia de ello. El control, el poder decidir accionariamente o operativamente, administrativamente hablando. Otro supuesto que marca la NIF sean subsidiarias, negocios conjuntos, operaciones conjuntas o asociadas que entre sí tienen dueños comunes. NIF B7, NIF C7, todo en tema o en estos temas que estamos mencionando. Y luego el inciso C de este glosario de las normas de información financiera, que hace referencia a la NIF C13, es familiar cercano de alguna de las personas que se ubican en los supuestos del inciso A, es decir, que quien controla, quien ejerce influencia o quien ejerce control. Y da otro supuesto, es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a los empleados. Vamos a la materia fiscal. Ahí, eso es lo que nos dice el tema NIF. Es muy importante entender el tema NIF porque es quien nos permite entender la generación de información financiera y de ahí nace el tema fiscal. Normas internacionales de información financiera son convergentes o las NIF son convergentes con esta normativa internacional. Tenemos dos supuestos de partes relacionadas en materia fiscal. Último párrafo del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de personas físicas. Artículo 179, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para efectos de personas físicas se considera que dos o más partes o personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. O cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas. Va de la mano con lo que dicen las NIF, controlar, ejercer influencia o ejercer control. El artículo 90, último párrafo, me establece eso. Y además me dice, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Ahorita vamos a ver qué nos establece el artículo 68 de la ley aduanera. Para efectos de personas morales, ¿qué consideramos como
partes relacionadas. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración o control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en participación que de conformidad con el artículo 8 son personas morales también, se consideran como partes relacionadas a sus integrantes. Entonces, ahí está la definición. ¿En qué se diferencia el tema de las personas físicas a las personas morales? En que las personas físicas incluyen el tema de la familiaridad a que hace mención la ley aduanera. ¿Qué dice la ley aduanera? Artículo 68. Ahí no habla o no trata el término como partes relacionadas. Lo refiere como partes vinculadas. Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley aduanera en los siguientes casos. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. Ejerce control o ejerce influencia, que dicen las NIF. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. Si tienen una relación de patrón y trabajador. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. O, este tema es muy interesante, si son de la misma familia. Ahí ya se considera que existe una vinculación de partes relacionadas. A eso se refiere el último párrafo, la última parte de ese último párrafo del artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, en estas 8 fracciones del artículo 68. ¿A dónde nos lleva todo este tema? O sea, ¿qué tiene de particular, de especial el tema partes relacionadas? En materia financiera es un tema de revelación de información financiera, nada más. El darle a conocer al usuario de la información financiera, pues con quién se están celebrando las operaciones. Pero en el ámbito fiscal tiene otro alcance, tiene diversos alcances. Lo que le interesa al SAT es verificar que esos precios que se acuerdan en las operaciones entre partes relacionadas es que sean acorde a mercado, que no se inflen precios, que no se inflen costos, que no se inflen ingresos, que no se inflen deducciones, que no se subestimen o se sobrevaloren ingresos, sino no sobrevaloren deducciones. Para ello existe un documento primordial, que es el estudio de precios de transferencia. Y aquí quiero compartirles un trabajo de Marcos Javier Cortés Cuevas y Marta Chávez Cuevas. Ya ven que está muy de moda el tema del plagio, no quiero caer en esos supuestos, la definición es de ellos. El estudio de precios de transferencia sirve para demostrar que los precios de los cuales se realizaron actividades empresariales entre partes relacionadas fueron determinados como si los hubiesen hecho entre partes independientes. Es decir, que los precios, las operaciones que se hicieron entre empresas hermanas son, a final de cuenta, como si hubiera sido en el mercado independiente, entre partes independientes. Esa es la clave. Incluso les recomiendo que vayan y lean este estudio, muy interesante, se llama, así lo pueden buscar en Google, impacto que tiene el estudio de precios de transferencia en el costo financiero de una empresa. Tiene una publicación por ahí del 4 de abril de 2017. Bien. La ley del impuesto sobre la renta. Vamos a enfocarlo al artículo 76. Oye, nada más le aplica a personas morales. No, si te remites al 110, que habla de las obligaciones de las personas físicas con actividad empresarial, te va a remitir a ese tema. Si te vas a Reciclo, te remite a ese tema. Reciclo personas morales. El artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta nos establece cuáles son las obligaciones de las personas morales del título segundo. Y me voy a enfocar en este episodio en la fracción novena, fracción décima y fracción decimosegunda. Dice la fracción novena, los contribuyentes que obtengan ingresos
del título segundo tendrán la obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas con las que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables, la cual deberá contener los siguientes datos: nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal de las personas relacionadas con las que se celebren operaciones. Información relativa a las funciones o actividades, información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y montos, el método aplicado conforme al artículo 180 de la ley del ISR que vamos a platicar. En términos lisos y llanos, ¿qué significa todo esto? Que el contribuyente, persona moral, va a tener, y persona física y reciclo, persona moral por analogía y por extensión, va a tener que demostrarle a la autoridad fiscal, en el caso de las facultades de comprobación, que sus precios, sus operaciones entre partes relacionadas se celebraron a precios o a costos de mercado. ¿Cómo compruebas eso? No hay como tal una disposición que diga, lo tienes que comprobar de esta forma. Aquí entra el tema del estudio de precios de transferencia. El estudio de precios de transferencia te va a ayudar a comprobar esta parte. ¿Quién hace el estudio de precios de transferencia? Pues un especialista que tenga conocimiento en los procedimientos que vamos a mencionar en el artículo 180 de la ley del ISR. Entonces, hay que tenerlo como comprobación. Quiero hacer la mención, en materia del artículo 76 de partes relacionadas, quiero mencionarles que hasta antes del año 2022, todo lo refería al tema partes relacionadas en el extranjero. Ya no, le quitaron en el extranjero y lo dejaron abierto para todo tipo de contribuyentes. Esta misma fracción nos establece los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos no superen los 13 millones de pesos, no estarán obligados a conservar esa documentación, que compruebe que esas operaciones se celebraron a valor de mercado, valor razonable, NIF B17. O cuando sean contribuyentes personas morales que celebren operaciones por concepto de prestación de servicios profesionales y no superen los 3 millones de pesos, tampoco estarán obligados. Aquí a la oficina nos han llegado casos de ese tema donde la autoridad fiscal quiere rechazar deducciones por estos temas cuando el contribuyente no estaba obligado porque no había facturado más de 13 millones. El ejercicio de las facultades de comprobación respecto a la obligación prevista en esta fracción solamente se podrá realizar por lo que hace a ejercicios terminados. Es decir, si yo estoy en agosto o ahorita en este caso, en 2023, en cualquier mes de 2023, febrero, marzo, abril, pues tendría que esperarse la autoridad para revisar estos temas de partes relacionadas hasta que termine el ejercicio. La documentación e información a que se refiere esta fracción debe de registrarse en contabilidad. Ojo con el tema del registro en contabilidad. El catálogo de cuentas así lo establece. En atención al artículo 28, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del Código Fiscal de la Federación en correlación con el artículo 33 del reglamento del código. Entonces, incluso si nos vamos al formulario de las declaraciones anuales, ustedes ven cuántos de tus clientes son partes relacionadas, cuántas de tus clientes son partes no relacionadas. El propio CIPRED, en el tema del dictamen fiscal, también hace esa distinción. La fracción décima. Presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas, efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que el efecto aprueben las autoridades fiscales. Oye, a partir de este año 2023, respecto de las operaciones 2022 con partes relacionadas, hay que informárselas al SAT. A más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior, es decir, 15 de mayo 2023. Todavía no está el formulario, todavía no está. A la fecha en que grabo yo este episodio, todavía no existe ese formulario. Pero ahí está la obligación.
Fracción 12. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, estas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes con operaciones comparables. Para tales efectos, aplicarán y utilizarán los métodos que establece el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay que determinarlo. La obligación está cantada. Conservar documentación, informar al SAT y determinar precios, determinar costos. Eso nos lleva a un artículo 179 y a un artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que por allá está en título sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ahí me habla el artículo 179 y 180. Me hace referencia a una guía sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales. ¿De quién creen que es esta guía? Pues sí, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ellos establecen esta guía para cómo debe de determinarse los precios de transferencia, los precios, las operaciones entre partes relacionadas. Y la Ley del Impuesto sobre la Renta remite a esta parte. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos que establecen tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como las guías? Método de precio comparable no controlado, método de precio de reventa, método de costo adicionado, método de partición de utilidades, método residual de partición de utilidades y método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Estos que les estoy comentando están en las guías, englobados en un apartado, en un capítulo o separados. El método de precio comparable no controlado, la fracción primera del artículo 180, consiste en considerar el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Este método me habla de temas históricos. Me habla la NIP B17 de las normas de información financiera, que hay distintos niveles o datos de niveles de entrada o niveles de entrada. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 es cuando está el mercado abierto, cuando hay fácil o es fácilmente observable. Nivel 2 cuando está pues más o menos y nivel 3 cuando no hay posibilidad. Método de precio de reventa consiste en determinar el precio de adquisición de un bien, de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacionadas, multiplicando el precio de reventa por el porciento de utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. El porciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. Tenemos el método de costo adicionado, que ese nos habla de determinar el precio de venta de un bien o de prestación de un servicio en el que se establezca o se multiplique el costo del bien por el resultado de sumar a la unidad el porciento de utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. El porciento de utilidad bruta, a diferencia del precio de reventa, se determina dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas. El método de partición de utilidades, el método residual de partición de utilidades y el método de márgenes transaccionales precisamente se encuentran ubicados dentro de la guía de la OCDE, en la que se establecen los métodos transaccionales que establece la propia OCDE para efectos de determinar los precios de transferencia. Finalmente, el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me señala: los contribuyentes deberán aplicar en primer término el método previsto por la fracción primera de este artículo. ¿Cuál es la primera fracción? El método de precio comparable no controlado. ¿Sí? Datos de entrada, NIF B17. Y luego van a aplicar, si no aplica ese, fracción segunda, fracción tercera, cuarta, quinta y sexta del mismo. Hay que justificar el por qué no estamos aplicando uno u otro. ¿Sale? El tema de las partes relacionadas en la materia fiscal me parece
que tenemos que tenerlo muy presente. Me parece que tenemos que analizarlo desde un punto de vista de primero del cumplimiento legal, porque aquí puede haber un tema fiscal, un tema de una contingencia fiscal, pero también del tema financiero, del tema de informar, de recabar la información financiera necesaria, útil para la toma de decisiones. Entonces, este tema me parece muy, muy importante, me parece un tema novedoso, un tema que tenemos que tener presentes en todas las empresas, ¿sí? Personas físicas, personas morales físico. ¿Por qué? Porque nos mete ahí. Juan José Galván González, un gusto, un placer saludarles, estar con ustedes platicando sobre estos temas. Agradecerles nuevamente todo el apoyo que han mostrado para este podcast, para estos episodios. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.